Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina de Saba se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. A Jesús no le gustaba que le pidieran milagros. Él los hacía con frecuencia por compasión a los que sufrían y para mostrar que era el enviado de Dios y el vencedor de todo mal. Los escribas y fariseos le piden a Jesús una señal prodigiosa. Ellos no estaban dispuestos a creer en Jesús. Ellos ya habían visto muchos milagros de Jesús, pero no estaban dispuestos a creer en Él, porque cuando uno no quiere oír el mensaje, no acepta al mensajero. Los escribas y fariseos llegaron a ver algunos milagros de Jesús, y en lugar de llenarse de asombro, lo criticaban. Y aquí les cito 3 milagros de Jesús. 1. Cuando Jesús realizó un exorcismo, expulsa un demonio de alguien que lo poseía. Y los escribas y fariseos, en lugar de llenarse de asombro por este exorcismo, le dijeron a Jesús: Tú expulsas a los demonios con el poder de Satanás. En otra ocasión, Jesús sana a un paralítico que le llevaron entre 4 en una camilla, cargado entre 4. Y Jesús lo sana diciéndole: tus pecados te son perdonados. Y el paralítico se levanta. Y los escribas y fariseos criticaron a Jesús diciendo que era un blasfemo, porque había dicho: tus pecados te son perdonados, en lugar de ver con asombro cómo aquel paralítico se levantó. Una tercera ocasión, Jesús sanó a un hombre que tenía la mano paralizada. Los escribas y fariseos, en lugar de llenarse de asombro por este milagro, criticaron a Jesús porque hizo una curación en sábado y estaban buscando la manera de matarlo. He ahí la ceguera de los escribas y fariseos, que habiendo visto numerosos milagros de Jesús, no creyeron en él y todavía le pidieron: danos una señal prodigiosa. Queremos verte hacer una señal prodigiosa. Y Jesús le respondió: no se les dará más señal que la de Jonás. Pues de la misma manera que el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Es decir, estará 3 días en el sepulcro y resucitará venciendo la muerte. Esa va a ser la mayor señal. Pero tantas señales que Jesús ya había realizado en su vida pública con sus numerosos milagros.
Acusa Jesús a los escribas y fariseos de incrédulos y les dijo: los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra ustedes y los condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Es decir, los habitantes de Nínive se convirtieron gracias a la predicación de un profeta mediocre como lo era Jonás, porque Jonás fue a predicar a Nínive y lo hizo de mala gana, lo hizo a regañadientes, tratando de evadir ese encargo que Dios le hacía de que fuera a Nínive a predicar que esa ciudad sería destruida. Pues bien, un profeta mediocre que actuó a regañadientes y de mala gana como lo fue Jonás, llevó a cabo una predicación que dio frutos, porque toda una ciudad se convirtió, se arrepintió e hizo penitencia. Y Jesús dice: aquí hay alguien más grande que Jonás, porque Jesús es el profeta de profetas. Y lo mismo el reproche que hace Jesús: la reina de Saba se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque la reina vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Es decir, la reina vino atraída por la sabiduría de Salomón, del rey Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón, porque Salomón era el rey sabio y Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, hecho hombre. Así que Jesús les hace este reproche a los escribas y fariseos que le pedían una señal prodigiosa. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos aplicar este evangelio a nuestra vida? Bien, nosotros cristianos tenemos la suerte del don de la fe para creer en Cristo Jesús. No necesitamos milagros nuevos. Los que nos cuenta el Evangelio, sobre todo el de la resurrección de Jesús, justifican plenamente nuestra fe y nos hacen alegrarnos de que Dios haya querido intervenir en nuestra historia enviándonos a su Hijo. Nuestra fe es confianza en Dios, alimentada continuamente por esa comunidad creyente eclesial a la que pertenecemos y que desde hace 20 siglos nos transmite el testimonio del Señor resucitado. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Nosotros hemos dado una respuesta libre de fe. Nosotros creemos en Jesús, que es el Salvador, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Creemos en sus palabras que son espíritu y vida. Creemos en sus milagros, que son signos que dan prueba de su divinidad. Creemos en su gloriosa resurrección, en la cual nos dio la prueba definitiva de su divinidad, porque ha podido vencer a la muerte. Nosotros hemos dado un paso de fe, de conversión, al convertirnos a la fe. Falta que ese paso en la vida cotidiana nosotros lo vayamos fortaleciendo. Hemos dado una respuesta de fe a Jesús, pero necesitamos complementar esa respuesta con un esfuerzo siempre latente de conversión al Evangelio. Una conversión que nos lleve a amar al prójimo sin distinción alguna, a practicar la tolerancia con el que es distinto a nosotros, ayudar a los hermanos mediante gestos de amor
y benevolencia. Dar hasta donde nos duela. Ser caritativos con los demás hasta donde nos duela. Acoger y aceptar cordialmente a los demás. Perdonar siempre, así como Dios siempre nos perdona. Tener mansedumbre hacia los hermanos. Ser misericordiosos con los demás. Fidelidad en las cosas pequeñas, para que nuestra fidelidad también sea fidelidad en las cosas grandes. Hacernos servidores de todos, a ejemplo de Jesucristo, que no ha venido a ser servido sino a servir. No juzgar, no condenar, tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. No devolver mal por mal, sino combatir el mal a fuerza de bien. Amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldigan. Ser fieles administradores de los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Son enseñanzas que nos da Jesús en el Evangelio, y nosotros es como una penitencia siempre en práctica, en la penitencia de la vida, poner en práctica estas exigencias de Jesús. Es la penitencia de la vida inevitable con frecuencia que debemos asumir gozosamente y en plan de conversión continua y ascendente. Todo esto va ocurriendo en el curso vulgar de la vida diaria. Realizarlo es progresar en la conversión evangélica. Para demostrar nuestra fidelidad a Dios y nuestra opción por el hermano, no necesitamos gestos deslumbrantes, no necesitamos momentos solemnes que quizá nunca se nos presenten. Es la sabiduría humilde de la fe y del amor lo que hemos de testimoniar al mundo de hoy con nuestro compromiso diario de cristianos. Este será el testimonio vivo y la prueba fehaciente de nuestra conversión personal y continua al reino de Dios. Aprendamos hoy bien esta lección. Es la penitencia de la vida lo que realmente expresa y avala nuestra conversión, liberándonos de nosotros mismos y haciendo fructificar para Dios y para los hermanos nuestros talentos al servicio del reino de Dios.